Porque ya estamos con Fabián Marquicio, que viene a presentar su último trabajo discográfico de Villa Azul. Gracias por acompañarnos una vez más acá en el Living. Por favor, Qué un gusto placer recibirte. siempre venir a charlar con ustedes. Bueno, nos quedamos hablando bastante en la tanda de Antonio y de lo que es ser padre de un ahora adolescente autista, todos los desafíos que tuviste en tu vida, el antes y el después. Sí. Muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Muchísimo aprendizaje. Sí, y sobre todo ese aprendizaje que es como a la fuerza, porque tenés que aprender por un ser amado. Cuando tenés que aprender por amor es el aprendizaje real, cuando realmente tenés empatía y querés cambiar no solo tu realidad, sino la del mundo entero, porque además a alguien, bueno, ahí sacas fuerzas y aprendizaje de todos lados, ¿no? Y sí, a mí me cambió la venida de Antonio y la vida con Antonio, me cambió a nivel de familia, a nivel musical, a nivel de persona, ¿no? Tremendamente. ¿En qué aspectos te cambió musicalmente, Antonio? Bueno, musicalmente yo era un músico para adultos, digamos. Suena medio raro para adultos, pero era un músico que tocaba música, tocaba a las 3 de la mañana en los boliches, lo sigo haciendo, tocaba mis canciones, que además canciones muy para adultos. Claro, y salió esta idea de hacer Villa Azul cuando me di cuenta de que las canciones de Antonio lo ayudaban a realizar actividades cotidianas. Entonces, automáticamente la música que yo hacía, que en realidad era en pro de mí, o sea, yo hacía la música que a mí me gustaba. A veces trabajaba con algún artista y trabajaba en pro de él, pero no tanto en pro del público. O sea, sí, bueno, que la canción funcione, que no, pero digamos, si no les gusta, bueno, ¿qué va a hacer? En este caso no, era agarrar la música y que realmente sirviera a nivel terapéutico con él. El servicio 100%. 100% al servicio terapéutico. Entonces, claro, primero nació como una forma casual, porque empecé a cantarle canciones para ponerse el zapatito, la mediecita, poner vestirse, hacer caca, hacer pichí. Cuando vi que eso funcionaba, empezó a tener una estructura. Y cuando encontré que no había nada al respecto, dije, bueno, esta experiencia vamos a compartirla. Totalmente. Y salió la idea de empezar a hacer un disco. Cuando empecé a hacer el disco, claro, me enfrento a un mundo totalmente nuevo, que era la canción en servicio de que un niño con autismo aprenda a vestirse, a poner sus zapatos, trabajar más que con productores artísticos o con arregladores, con terapeutas, con musicoterapeutas, con psiquiatras. Entonces aprendí mucho de la música en servicio de algo y de las melodías, del trabajo melódico, de las rítmicas, de cuándo decir esta frase, cuándo no, y a la vez de la utilización de los recursos que tenés para lograr transmitir ese mensaje. Y además tenías, perdón, Paulita, tenías la respuesta prácticamente inmediata, porque se lo tocabas y era ahí la respuesta. Exactamente, no, y además tuvo, por ejemplo, el primer disco de Villa Azul se grabó 4 veces. 4 veces entero, o sea, se grabó una vez, todas las canciones con guitarritas, yo se las mostré a Antonio, en otros centros, en escuelas, a los psiquiatras, y volvía, me decía, no, es muy larga. Las primeras canciones eran muy largas, tenía mucha letra, eran muy rápidas, no, tienes que tener más. Agarramos ese concepto de armar estructuras, como vamos a comer y qué se come, para que eso pueda ser cambiado. Es como el concepto inicial de Villa Azul, es vamos a pasear, paseando, o paseando con mamá, paseando con papá, paseando. No, y además es interesante porque, bueno, el espectro autista es muy amplio. Totalmente. Y hay muchas realidades. Totalmente. Recién hablábamos antes de estar al aire de que, bueno, en Antonio la literalidad de repente está como muy presente. Sí, el hecho de ser muy cuidadoso con lo que uno dice porque él lo toma tal cual es. Claro. Pero no es la realidad de todos los niños autistas. No. Entonces, ¿cómo haces para que esto sea efectivo para la gran mayoría al menos? Bueno, ese era uno de los grandes retos de Villa Azul y creo que yo lo que me dio más miedo en el caso del primer disco, porque yo sabía de esas diferencias, sabía que cada niño o niña con autismo era un mundo distinto y que iba a tomar de una manera distinta y a la vez sabía que las sonoridades iban a ser distintas, que iba a tomar bien un plato uno y otros no, que iba a tomar bien la guitarra eléctrica y el otro no, que la letra era muy rápida, que para él era muy aburrida. Entonces hubo como una especie de trabajo de encuesta, donde nos dimos cuenta qué actividades o qué cosas precisaba qué niño y qué otras actividades precisaba otro. Y en el caso de esas actividades, qué instrumentaciones o qué cantante podía hacer. Y tuvimos momentos difíciles. Por ejemplo, digamos, una canción, Dame un abrazo, que la armamos toda, funcionaba perfecto, y la cantó Malena Muyala y no funcionó con los niños. Malena es una amiga, entonces me tuve que enfrentar al momento de decirle, mira, Malena, no funcionó. Tenemos que cambiar radicalmente. Y me acuerdo que fue un error mío. Después la terminó cantando Rada, y Rada, obviamente la descosió en ese tema, y Malena pasó a cantar Tranquilo,
con Fernando Cabrera en la guitarra, que es una canción que justamente va para el lado de tranquilizar. Y yo me di cuenta de que Malena tenía esa cuestión de paz, junto con la guitarra de Fernando Cabrera, que se transmitía de tranquilidad, ¿no? De batería y de... Entonces, bueno, todo ese trabajo fue un trabajo muy experimental, muy empírico, en el primer disco, que llevó casi 4 años de trabajo, muy difícil, de mucho estrés. Empírico y de aprendizaje también, totalmente. porque hay características de cada uno de los músicos que cuadran quizás con diferentes canciones, y eso imagino que lo fuiste aprendiendo aprendiendo a lo largo del trayecto, digamos. Exactamente. Creo que tiene que ver con el hecho de la base del aprendizaje, que es la empatía. O sea, la base de aprender cualquier cosa en la vida es ser empático con la situación o con el otro. Entonces, es ponerse en el lugar de... Ahora en este disco, por ejemplo, hice una canción que me parecía fantástica, que es el Sistema Solar, que está tocada por tal, yo se la mostré a Antonio y no le gustó. Y entonces me dice, y le digo, ¿qué? ¿Pero por qué? No, pero está buenísimo, Antonio, el Sistema Solar, los planetas, no. ¿Pero por qué? Y porque no, me dice, no es espacial, me dice. Está. No es espacial. No es espacial. Y se terminó la conversación. Claro, me estás hablando del Sistema Solar. Claro, y digo, no es espacial, digo, ¿qué es una canción espacial? Y ahora sonidos. Y claro, ahí yo qué sé, con una canción hecha, con los invitados, con todo ya grabado, cualquier otra persona dice, bueno, a Antonio no le gustó, la saco igual. Pero no, era como, no. Yo le decía a mi compañera, no es espacial, tiene que ser espacial. Tiene que ser espacial. Y me pongo a poner canciones espaciales, música espacial, sonidos espaciales, y claro, empiezo a ver que en nuestra mente humana nos han puesto, sobre todo Hollywood, sonidos del espacio, Total. que no existen porque en el espacio no hay sonidos, que son Claro. tipo... Y empiezo a entender lo que nosotros percibimos como sonidos espaciales. Es fantástico. Y empecé a generar con los sintetizadores y cosas, sonidos espaciales. Y le dije al Nico Román, que es el que toca el bajo, le digo, Nico, hacía una voz tipo Carl Sagan. Hizo tipo los planetas. Y la grabó, la llenamos de esos chirimbolos. Y se la muestra a Antonio y me dice, sí, ahora sí, papá. Ahora es espacial. ¿Qué Entonces, más? claro, va por ese lado. Ese aprendizaje tiene que ver con el hecho de observar a los músicos, de observar a los artistas, de observar a quizás un cantante o un músico, vos decís, puede cantar para niños. Y sí, tiene alguna tímbrica o una forma de cantar que en realidad para los niños, que hablábamos en Fuera de Cámara de Tabaré Rivero cuando grabó Pinto, que a priori vos decís Tabaré Rivero en un disco para niños, sale corriendo. Y no, es uno de los cantantes más queridos porque canta Pinto y dice, y vamos a cantar el verde. Y bueno, la verdad que fue un aprendizaje muy grande. Ahora, Fabián, este es un proyecto que obviamente es encabezado por vos, que de tu propia necesidad es que nace, pero que terminó siendo un proyecto también colectivo, con la participación de las figuras más relevantes de nuestra música. Sí. ¿Cómo es que se da? ¿Se da orgánicamente esto? ¿Es algo que vos lo buscaste? ¿Cómo es que, Rada, recién mencionabas a Malena, gente de Argentina participa de este proyecto? Bueno, se dio como tú dijiste, orgánicamente. Se dio casualmente. Yo cuando empiezo muchos conocían la historia de Antonio, la historia de mi familia, y cuando yo empiezo con esa idea, que se la comento a Estela Mañone, que Estela me empieza a ayudar en la composición y en las ideas. Yo estaba trabajando con Malena en un espectáculo que llamaban Cantados en el Solís, que estaba Rada, estaba Emiliano Branchiari, estaba Samantha Navarro, había una cantidad. Y de a poco fueron como, che, me contaron que estás haciendo esto. Está buenísimo, contá conmigo. Y no era una idea de que hubiera, en el primero no era la idea, se fueron como sumando y me acuerdo que la primera fue Malena, que está buenísimo que la parte como femenina la cante Malena, que es más dulce, pero después se sumió el Fata y se sumó Cristian Cari y el Alex Puntone y cada uno a la vez me decía, che, mirá que hablé con tal, me dijo que lo llames y fue todo medio divino porque se pusieron a la disposición y a la vez se pusieron a la disposición de todo lo que había que hacer, que a veces había que entrar en un personaje. Y luego que teníamos 30 o 40 que ya habían grabado, a mí me venía también la cuestión de, y están todos y este no está. Eso es maravilloso. Claro, y lo voy a tener que llamar, y lo voy a llamar porque no lo puedo dejar afuera. Y voy a llamar a tal, y voy a llamar al otro. Y todos ya querían estar también. Claro, y a veces... El que quería estar a disposición ya quería estar. Claro, y a veces estaba grabando con alguien y venía hacia alguien y me decía, che, ¿nos invitaste a...? Yo qué sé, me dice. Tenés razón. Y después que salió el primer disco de Villa Azul, que tenían hace otros 53 artistas, también de una manera orgánica, casual, me encontré con varios que eran, ¿cómo no me...? Me acuerdo que Cristina Fernández me la encontré un día, le digo, no, Cristina, nunca te voy a perdonar, me dice, que no me hayas invitado a esa maravilla. Y pensé que me lo decía en serio.
Digo, ay, perdóname, Cristina. No, me dice, pero si haces otro, invítame. Claro, obviamente. te la tiró. En el volumen 1 la invité a cantar Los Dedos, que cantó divino. Que la voz que tiene Cristina, además, por favor, Además, qué belleza. yo te quiero contar como la interna de los nervios que tenía Cristina cuando grabó el Villazón. ¿En serio? No, yo me la estudié, pero no sé si está bien, vos corregime. Decime, Cristina, por favor. Esa voz que tiene es una maravilla. Porque lo vi hacer así, lo hago así, y te parece los dedos de la mano, y yo hago esto, y voy señalando el dedo, y para... Fue alucinante, o sea, realmente la profundidad que puso ella, la cantidad de artistas que se tomaron. No, y además hiciste unos dúos maravillosos. Dios. No, claro, porque digo, son capaz que inesperados, Sí. pero me imagino que habría sido también desafiante o lindo para ellos compartir. Totalmente, ¿no? Porque no se hubiese dado en otra instancia. Quizá no se da en otra instancia. Hay un dúo en el primero de Cristian Cari con Fata Delgado que cantan A Bañarse. Y que realmente es alucinante lo que hacen. En este, por ejemplo, apelamos mucho más a los dúos y a los cuartetos. Hay canciones cantadas por 3, 4 que están Por que ejemplo, están juntos. ¿cuál te acordás ahora? Déjame ver porque me voy olvidando. Pero, por ejemplo, Las Emociones, que es una canción muy difícil, que canta Mariano Martínez, y canta Nico Bagatini, canta Laura Chinelli, canta... Bueno, son 6 artistas porque son 6 emociones básicas, y a la vez son 6 canciones en una. Porque era, digamos, hacer una canción que tuviera las 6 climas, digamos. Claro, y eso, buscándole la temática y el Claro. contexto también. Entonces, un poco de eso, tenés que buscar por 6 eso. artistas que cuajen, digamos. Primero estudiar las emociones, porque además fue un pedido de la gente que hacía una canción de las emociones. Yo creo las emociones. Me pongo a leer qué eran las emociones, cuántas eran. Entonces las emociones primarias, las secundarias, y entonces son 6 primarias, y algunos autores la definen como 7. Te volvés un experto. Claro. Y voy a votar las 6. Voy a tomar las 6, que son el enojo, el asco, la tristeza, la alegría. Y bueno, cada uno tenía que tener una música alegre, una música asquerosa, Sí. una música... Y un cantante que a la vez fuera asqueroso, fuera... Por ejemplo, el enojo lo canta Mariano Martínez, de Ataque 77, y contábamos ahí fuera de cámara, que con Mariano decíamos una cosa, decía, no estoy muy enojado, digo, vamos a enojarnos, enojate. Y entonces, sí, enojate, vos argentino, y no sé. Empezaste a Empezaron a buscarlo discutir. Para que se enojara, y o sea, ahora sí estoy enojado. Y iba y cantaba y decía, no, pero todavía no estoy lo suficientemente enojado. Entonces, es divino ver eso. En el caso de los océanos, ahora están mirando, los océanos, se me ocurrió que los océanos, ¿qué más identifica a los niños con los océanos que los piratas? Entonces, los piratas, contar océano, banda de sonido de sinfónica, tipo los Piratas del Caribe, y piratas, contando los océanos. Entonces, cada pirata tenía que contar que había conquistado un océano. Y digo, ¿a quién invito que tenga voz de pirata? Los tangueros. Obvio. Los más piratas que hay en el mundo son los tangueros. Entonces llamo a todos los tangueros del Uruguay, a Nelson Pino, Ricardo Olivera, Tabaré Leito, todo. Y digo, mira, tenés que hacer de pirata. O sea, tenés que cantar como si fuera tango, pero pirata. Y fue divino ver, me acuerdo de Nelson Pino, que es una gloria del tango uruguayo, cantando. Y arranca como, viste, el Atlántico, eso, ¿sabes? No, Nelson. Sos pirata. Es un pirata. Arriba la proa que va a conquistar el Atlántico. Bueno, trata el Atlántico. No, Nelson. Pirata. A lo último terminamos los dos como el Atlántico, se avanza. Sí, fue muy divertido. Musicalmente también fue muy lindo porque a la vez estos dos discos, el volumen 1 y el 2, se fueron desarrollando en toda la escuela de Antonio. Entonces Antonio empezó escuchando canciones como Los Dedos, que los dedos de mi mano, y terminó escuchando sí, trap. Claro. Entonces yo ya le mostraba los dedos de mi mano y me decía, no, papá, esto es para bebé. Entonces, cuando hicimos los feriados, por ejemplo, que Antonio quería una canción para aprender los feriados, porque nunca pudo aprender que el 18 de mayo, que el 19 de abril. Entonces hice una canción de los feriados que era media tipo, los feriados, el 18 de... No le gustó nada. Me dijo, no, esto es para bebé. Feriados es para niños grandes. Y entonces me puse a escuchar lo que estaba escuchando. Y claro, estaba escuchando el Duki, estaba escuchando Litquilá y Bizarrap. Y toda esa onda urbana era lo que estaba escuchando mucho en ese momento. Entonces, por Ceballos. Claro, primero me puse a estudiar la estética urbana, que no la tenía mucho, a descubrirla, a aprender, a valorarla también, sacarme todo tipo de prejuicios. Y tuve que hacer un trap que lo grabé yo con 70 kilos de autotune, tipo así, todo grabado. Y le puse un seudónimo, le puse que era Mark ECO, que era el trapero Mark ECO. Claro. Y le encantó. Dice, esto sí, está, no, feriado, Y después lo llamamos, lo sabía Ceballos, estaba copadísimo con hacer el tema y terminó grabando el trap. Entonces, y es un trap cerrado. ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que te pasa a vos internamente cuando, por ejemplo,
porque te has presentado, por ejemplo, en el Teatro Solís, con un montón de familias, con chiquilines que han modificado su vida a través de la música de Villa Azul, han mejorado algunos aspectos, han logrado sociabilizar, o lavarse los dientes, o aprender los días de la semana. Bueno, ese creo que es el gran premio, que es lo que me tenía a mí más nervioso en un principio. Yo cuando sale el primer disco de Villa Azul, yo sufrí meses enteros, que decía esto es horrible, hice cualquier desastre, le di falsas esperanzas a gente horrible. Y cuando empezaron a llegar devoluciones y siguen llegando hasta el día de hoy, es impresionante. Porque además, yo por ejemplo soy como me gusta decir mucho que el ser humano está muy obsesionado con el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Y parece que lo que no decimos no es. Y yo a veces le digo a las familias de personas con autismo, le digo, no necesitan que la hable, mírenlo, traten de entender a la otra persona. Nos estamos observando cada vez menos. Y a veces me pasaba en esos shows, como decís vos, gente que no sabía ni qué decirme, sabía que tenía un segundito, que bajábamos del escenario y venían a saludarte y tenían un minuto y te querían decir una cantidad de cosas que yo las sé, porque yo las viví, porque yo lloré cuando Antonio fue al baño y dejó los pañales. Y me sigo acordando y me sigo emocionando. ¿Entendés? Entonces cuando viene un padre, la otra vez me pasó con un padre justamente en el Solís, que me agarra un abrazo y me dice, y vi que el tipo tenía una cantidad de cosas para decirme, y me dice, gracias, me dice. Y digo, no me diga más nada, ya está, un abrazo y no se precisaba más nada. Entonces, ese para mí es el gran premio de Villa Azul. Porque era lo que me tenía más nervioso, porque un disco de oro, un disco de platino, un doble platino, un premio graffiti, yo qué sé, se puede lograr con cualquier disco. Con un disco de buena música, lo podemos lograr. Lo hacemos, yo qué sé, hasta ni siquiera con un disco de buena música, con un disco promocionado. Pero lograr eso no. Y más en un terreno muy fértil, como era cuando salió el primer disco de Villa Azul, que no había nada. Yo tenía el desconocimiento total. Era tirarme a un desierto y generar una cantidad de expectativas que no sabía si iban a ser cumplidas. Y yo soy papá de un niño con autismo, y soy papá de 3 niños. Y sé lo que es generar en una familia una expectativa. En esa familia, ¿viste? En un sueño de que algo va a mejorar, de que algo va a ayudar. Entonces decía, capaz que tiré falsas expectativas y estoy provocando que la gente... Y no. Y bueno, cuando empezó a pasar yo me pasaba meses llorando frente a la computadora. Así llegaba de noche y me llegaban mensajes. Gracias, señores de Villa Azul, como que éramos McDonald's. Gracias por lo que han hecho. Y yo, gracias a vos por contarme. Hasta el día de hoy me escribe gente o me manda mensajes, a veces cosas, o me encuentro en la calle. Hoy me pasó paró un tipo en una camioneta y me dijo, tu música, mi hijo creció con tu música y te agradezco mucho. Y a veces te piden perdón esa gente, ¿viste? Te manda un mensaje y te dice, perdóname que te esté molestando, que te escriba, pero te quiero contar que... Digo, no, ¿cómo perdonarme? Digo, te agradezco, no sabes lo que te agradezco que me hayas escrito, que te hayas tomado el tiempo de contarme esto, de que realmente pasó esto. Ayer tocamos en Colonia, por ejemplo, y vino una chica con síndrome de Down, divina, está así, enorme. Yo tengo fotos con esa nenita desde que era así, chiquitita. Ir a Colonia y sacarme una foto abajo del escenario con ella más grande, y ayer vino y me habló ella. Me dijo, hola Fabián, ¿cómo andás? Digo, ¿Mora? Sí, estás enorme. Sí, sigo escuchando tu música. Bueno, y hablé con la madre. Eso es alucinante. Es la música en su más pura expresión, es la verdad. Todo lo demás es colorete. Fabián, te quería llevar un poco a la música en sí y a los artistas, que me parece muy interesante lo que haces, que es un poco sacar de su zona de confort al artista y quizás poner a un trapero a tocar rock and roll o cumbia y viceversa. Me parece muy interesante y también vos como productor, ¿cómo lo vivís eso? ¿Ya hoy tenés más confianza que antes? Al principio era más difícil de decirle, che, vamos a tocar rock and roll. Hoy capaz que con más, ya el trayecto ya hecho, claro, tenés más confianza en lo que buscás, en lo que apuntás. Bueno, fue difícil al principio, pero por mí, no por ellos, no por los artistas. Fue por mí, por sacarme cosas, porque obviamente uno está en presencia de, ¿viste? Del Pitufo Lombardo, ¿verdad? De tipos de Cristina Fernández, de Lucas Hugo. Yo qué sé, son artistas que tienen una trayectoria, que tienen un peso muy grande. Y entonces me sentía al principio como... Entonces, la forma de superar eso fue siempre explicar el concepto. Decir, bueno, mira, esto es lo que estoy haciendo y es esto. Yo te voy a entender totalmente si me decís que no, yo no tengo ningún problema. Pero si me decís que sí, tenemos que ver de qué manera el fraseo. No, y sí, divino. Y te confieso, yo he trabajado en infinidad de discos de muchísimos artistas y salió que para mí, digamos, es el último, el tercero. Y tengo una nostalgia horrible de que no va a volver a pasar eso.
porque es maravilloso. O sea, yo no te puedo explicar... ¿Pero por qué es el último? Y creo que... Yo dije, en el primero dije que era solo ese. No, por favor. Y bueno, porque el primero eran las actividades de un niño de que se levantaba hasta que se acostaba y no había necesidad de otro. Sí. Antonio entró en la escuela. Me acuerdo de una madre que me dijo una vez, mirá, mi hijo está en la escuela y precisaría más canciones para la escuela. Bueno, está bien. Pero no, digo, mira, Antonio... Y Antonio creció, entró a la escuela y realmente precisó canciones para la escuela. Y salió que claro, en total son 61 canciones, porque a veces la gente, claro, saca un disco de 7, 8 canciones, pero el primero tiene 26, el segundo 17, este 18, o sea, son 61 canciones en total, que comienzan, si te fijas, es como un tríptico bastante pensado, comienzan con A despertarse, cantando por Sandra Mianovich, y cierra el tercer disco con La muerte. O sea, la última canción es La muerte, que fue una de las canciones más difíciles para hacer. Hacer una canción sobre la muerte en un disco infantil. Sí. ¿Con quién le hiciste? Con Adrián Berra, que es un compositor argentino que a mí me encanta mucho y que a la vez fue una sugerencia de personas. Y a la vez yo había perdido a mi padre, o sea, Antonio había perdido a su abuelo. Y era como una cosa que me parecía linda, hacer una canción sobre la muerte y contar que la muerte está, que existe, sacarnos ese tabú que tenemos en la sociedad. ¿Y cómo fue con Antonio? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, fue bien, porque claro, tenés que caer en la literalidad que hablábamos hoy. Claro. No podés apelar a la fe, ni podés apelar a la metáfora, ni podés apelar a vive en nuestros corazones, ni está en el cielo, ni te lo vas a encontrar, ni nada de eso que es metáfora. Sin ofender a las personas de fe y sin ofender a las personas que no tienen fe. O sea, era un tema. Y lo primero cuando salió el tema y yo tomé la decisión, fue el último tema que se grabó, de hacer La muerte. Lo primero que pensé era quién la cantaba. Porque no es fácil decirle a un artista, y más a un artista consagrado, que va a cantar en un disco infantil una canción sobre la muerte. Es una jugada. Es una jugada y es un desafío también. Y es un desafío. Y bueno, y en ese momento me acordé de Adrián Berra. Adrián Berra es un cantante divino, con mucha humanidad, muy hippie, que a la vez dice cosas muy duras en sus canciones de una manera muy dulce y de una manera muy familiar y muy entrañable. Pero si lo escuchamos, las cosas que dice son duras. Y le escribí, le dije, tengo esta idea de hacer una canción sobre la muerte, Sarasasa. Seguro que me va a decir, no, es un artista muy consagrado en Argentina. Me encanta. Contá conmigo. Me dice, mándamela. Yo, no la tengo. No tengo nada. La voy a construir contigo. Ya que me decís que sí, ahora vamos a armarla. Vamos a hacer. Y la fuimos armando, fuimos considerando qué palabras poner, qué no. Yo me acuerdo que había puesto una palabra que era vamos a llorar. Cuando alguien muere, no sé qué, vamos a llorar. Y él me dijo, vamos a llorar no está bueno. Porque a veces es como que estamos obligando a que tenga que llorar. Sí. Podemos llorar. O que se nos permita llorar, pero que no sea una obligación. Claro. Tenés razón. O sea, hay todo un estudio de la palabra justa, del momento justo, de la armonía, de cómo decirlo. Si escuchan ese tema, además, es muy profundo porque cierra con una cuestión armónica y de letra que retrotrae infantilmente a Coco. Claro. Dice, recuérdame, sí. Que es un poco la imagen más presente que tienen los niños últimamente de la muerte. Sí. Entonces, bueno, hay como un guiño ahí a Coco y hay una presencia de Coco que ellos la entienden. Para finalizar, la otra vez hablamos un poco de que, bueno, vos trabajás en la música desde que sos muy joven, has tenido una vida muy bohemia, después cambió radicalmente con la llegada de Antonio, con la instalación de tu familia. ¿Villa Azul es el gran proyecto de tu vida? ¿Es a nivel musical, a nivel profesional? Bueno, no lo sé. Cuando termine mi vida, ahí unos minutos antes, te digo. Porque, ¿pero qué sentís ahora? Pero ahora sí. O sea, en lo que ha transcurrido mi vida en mis 25 años de vida, no importa. En la vida que llevo transcurrida, sí, creo que sí, que ha sido el proyecto, no solo a nivel de éxitos, como puede decir mucha gente, que bueno, es el disco más vendido, es el disco más... sino a nivel personal. Yo creo que es un disco en el cual yo entendí cuál era el destino que había hecho en todo eso que tú estás contando. ¿Por qué había ido algún día por América? ¿Por qué había tocado? ¿Por qué había aprendido? Siempre los artistas nos cuestionamos. Y decimos, ¿por qué hago esto? ¿Qué necesidad? Bueno, arranco a las 8 horas. ¿Por qué estoy...? Y te lo cuestionas. Hasta el punto de cuestionarte por qué tenés el don. ¿Por qué tengo este don? Yo canto desde que soy niño. Alguien me lo dio, el don. Siempre me sentí un agradecido con eso. Siempre me sentí en deuda con la sociedad, con Dios, con Alá, con la naturaleza, por este don. Y siempre traté de devolverlo, decir, si puedo ir a cantar y alegrar a alguien. Pero igual no encontraba un sentido. Pero ¿sabes por qué? Por una cuestión de ególatra, para conseguir novia, para tomar cerveza. Él me parecía... Y
Y la música tiene en sus resultados también un poco de egolatría, de yo, y a mí nunca me gustó eso. Y en Villa Azul encontré un sentido a lo que hacía, a lo que me gustaba grabar, en ese abrazo de ese padre. Sí, y está también en eso de salir el ego, poder aceptar otros ritmos, otras culturas urbanas, por ejemplo, puede ser, o de rock and roll, de otras cosas, en donde uno tiene que dejar el ego de lado y ponerse a disposición de algo social, que me parece que es un poco lo que termina el artista reconociendo, y por eso también acepta salir de su zona de confort. Exactamente, porque eso es muy importante, porque en realidad, si vos te fijas, la música es un compás, es un patrón rítmico que nosotros repetimos. ¿Qué es esto? Sí. Esto es música, listo. Cualquier persona que te diga que tal cosa no es música, le está errando. O sea, si cumple un patrón rítmico y arriba tiene notas y armonía, es música. A vos no te gusta. Claro. Yo lo entiendo, a mí hay mucha música que no me gusta, pero la música está ahí. Ahora, la música genera una cantidad de cosas. Genera resultados, genera fama, genera dinero, genera miles de cosas que sabemos lo que sea, como muchas de las cosas que son poderosas en la humanidad, como el deporte, como la danza, como la actuación, como generan poder, entonces son utilizadas. No nos debemos enfocar en cómo esas herramientas maravillosas que tiene la humanidad son mal utilizadas. Sí, está todo bien con los negociados del deporte, está todo bien con los negociados de la música, está todo bien, pero hay que concentrarse en la belleza que es el deporte, en la belleza que es la música, en la belleza que es que los seres humanos tenemos esa capacidad de hacer eso y somos el único ser vivo que lo hace. Entonces, cuando a mí me tratan de engañar con alguna de esas cosas, esto no es música, porque esto es comercial, música es, a vos no te gusta. Y el trap de los feriados, mucha gente no le gustará, pero Antonio aprendió los feriados con el trap de los feriados. ¿Y cuál es el sentido de la música? ¿Y por qué? Resulta que el blues que a vos te gusta, ¿qué efecto produjo en Antonio? Nada. Entonces, ¿cuál es mejor música o peor música? Fabián, tengo una última cortita que mucho se habla en estas épocas del año, que tiene que ver con los fuegos artificiales. En los niños con autismo sabemos los efectos que causa, y que nos cuentes brevemente tu experiencia, un poco para que la gente tenga en cuenta. Bueno, es una tortura, es una lucha que yo llevo hace mucho tiempo, junto con muchas familias, de que no se utilice pirotecnia sonora. Principalmente creo que no es por maldad, que es porque no se sabe, porque recién ahora se está entendiendo lo que pasa. Antonio no puede pasar las 12 ni de Navidad ni de fin de año despierto o con nosotros en familia. Las veces que hemos intentado estar en familia, no, él tiene crisis, se golpea, se tapa la mano. Normalmente la Navidad a las 10 de la noche está la madre con él acostado en la cama, consolándolo o encerrado en un baño. Esto dura muchísimos días, hasta el otro día. Él no disfruta de la Navidad, disfruta de los regalos, pero se los damos al otro día porque no los entiende. Y yo siempre lo que digo en esta campaña es si realmente hay necesidad. O sea, cuando empezamos a hablar de no a la pirotecnia, saltó una cantidad de gente, dueños de mascotas, personas que tienen personas mayores, personas que directamente no les gustan. Y yo digo, yo no estoy en contra de la pirotecnia en un lugar, en un parque, en una playa. Estoy en contra de la pirotecnia generalizada, porque no hay forma de escapar. Las familias no tienen cómo escapar, viven en una casa y de pronto se transforma en la Tercera Guerra Mundial. Eso. Entonces yo le pregunto, ¿realmente vale la pena salir y tirar una bomba brasileña sabiendo que el de al lado está encerrado en un baño tirándose los pelos? O sea, no es que no le gusta. Habría que ver. Lo padece. Horriblemente los animales se también, dañan, se lastiman, es tortuoso. Me gusta. Yo a veces le digo a los padres, fílmenlos a los hijos. Yo sé que es medio morboso, pero estaría bueno que lo vean. Porque la mayoría de la gente que dice, bueno, son 2 días al año, o sea, no lo ven. No, y no son 2 días al año, es Navidad, es fin de año. Es el momento que un niño recibe un regalo. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Bueno, ¿el disco está disponible ya? En todas las disquerías, en Spotify, todas las plataformas digitales. Lo vamos a estar presentando el 27 de diciembre en el Sodre, con el coro juvenil del Sodre, un espectáculo totalmente inclusivo, con traducción simultánea a lengua de señas, con luz controlada, sonido controlado, entradas súper recontra promocionales que son para colaborar con el coro a 90 pesos, o sea que no hay excusa para no ir. 27 de diciembre, 20 horas, en la de la Reta, la sala mayor del Sodre, así que va a ser un honor encontrarlos ahí. Quedan todos invitados, vamos a mostrar el disco para que la gente también lo pueda tener bien visto y adquirirlo en las disquerías, que apoye este proyecto y que también vaya el próximo 27 de diciembre ahí en el Sodre. Buenísimo. Gracias, Fabián. Siempre es un gusto recibirte. Es un placer conversar contigo. Gracias.